juntos hoy 22 de julio con Vanessa Davis, Vladimir Villegas y su servidor José Gregorio Yepes. El tema de hoy, Vladimir y yo hicimos un complot para obligar a Vanessa Davis a hablar de COVID. Y el tema lo vamos a ver por este lado. Se triplicaron los casos en el último mes y es necesario abordarlo. Están desalojando a los muchachos de la Livia Guberner y existen un montón de recursos que están en el exterior. Algunos los ubican hasta en los 21.000 millones de dólares que no se pueden tocar. ¿Hasta cuándo la clase política va a estar de espaldas a las necesidades de la pandemia en Venezuela? Yo soy de los que creo que hay que avanzar hacia ese espacio que hablé en el programa pasado para tratar de darle una solución efectiva, eficiente a la gente y poner a la gente por delante del tema político. Pero ya hay un primer resultado. Me freno para no tocarlos. No debo hacerlo por la COVID-19 para que podamos dar el ejemplo. No, el primer resultado es, ya lo informó el doctor Julio Castro el día de hoy, de ese acuerdo entre la comisión de la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó y representantes del gobierno de Nicolás Maduro, con el amparo o la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, lograron ya dotar varios hospitales del país con equipos de protección personal. ¿Es suficiente? No es suficiente. Pero es un primer paso. Es un segundo paso, es un segundo pasito, porque ya hubo un primer intento que lamentablemente es muy pequeño frente al océano de problemas que hay derivados del COVID-19. En primer lugar, el problema del empleo, uno de ellos. La gente tiene que salir de su casa a trabajar, a buscar la comida. En segundo lugar, el tema de la reclusión de los ciudadanos en sitios que no están, digamos, aptos para ello. Por ejemplo, ¿cómo es eso que van a desalojar una residencia estudiantil donde hay problemas de agua, de electricidad, de servicios, de higiene, para meter allí pacientes? ¿Qué van a hacer con el resto de los estudiantes? Porque supuestamente no son todos los que van a desalojar. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes cuando van a sus estados donde no hay electricidad, donde no hay internet para continuar sus estudios, etcétera? Pero además de eso, súmenle a todo esto la paranoia que se ha generado con la llamada, con el calificativo de bioterrorista que se le dieron a algunos venezolanos que vinieron por las trochas. El problema es que esto se ha trasladado a las urbanizaciones. Entonces, fíjate tú, en algunos lugares no son mayoritarias esas reacciones, pero ha ocurrido que entonces, caramba, no quieren tener un vecino que sea enfermero, no quieren tener un vecino que esté vinculado a la cura de estas enfermedades, o no quieren tampoco saber de que cerca de su residencia tenga un hotel donde haya personas con Pero esa es la consecuencia del discurso estigmatizador, de decir prácticamente que la gente se enferma porque quiere y peor, que se muere porque quiere. Lo primero que se destaca, yo escucho los reportes todas las tardes, lo primero que se destaca cuando una persona fallece es, tenía esta condición de base, es decir, no hay... O es un caso importado. Exacto, no hay ni siquiera la mínima empatía de los voceros del oficialismo, la mínima solidaridad con la persona. No puede ser que yo soy culpable porque me morí por COVID-19. Es el colmo. Lo otro que ha surgido como reclamo ha sido también el hecho de que existen privilegios para unos y para otros no. ¿A qué me refiero? Hay lugares, por ejemplo, me estaba diciendo Carlos Julio Rojas que el Hotel Ávila de San Bernardino va a ser habilitado y supuestamente, según las versiones que corren, sería para oficiales, etcétera, militares, o personas de alto rango militar. Eso, de ser así, por supuesto, cualquier ciudadano tendría el mismo derecho a ser tratado de la misma manera. O sea, aquí, por ejemplo, si hay un CDI, si hay una clínica, si hay un hotel, si hay un hospital, si hay un módulo de barrio adentro, cuando existían, si yo no sé si existen todavía algunos, etcétera. Bueno, esos deberían tener todas las mínimas condiciones, claro, y todo tener unas condiciones más o menos, igual. Claro, siempre habrá diferencias, pero lo que no puede haber una diferencia abismal entre alguien que por su rango militar o su rango civil tenga determinadas características frente a un ciudadano de a pie. Por ejemplo, los trabajadores del Canal 8, ¿cómo están siendo tratados? Me pregunto yo. Había versiones de que también supuestamente algunos de ellos ni siquiera habían podido salir de allí, que lo tenían recluido, etcétera. Bueno, está muy bien con su punto, ¿no? Ajá, pero esto me tiene su opinión. José Gregorio, pero... No, no, es que estoy peleando con la invitada. Pelea con la invitada mientras yo hablo de la residencia estudiantil. La residencia... De verdad que existe. La residencia Livia Guberner. Mira, ahí volvemos al problema del comisariato político. A la gente hay que respetarle su opinión, si apoya, si no apoya, si apoyó y ahora no apoya, si critica. Todos somos venezolanos y todos somos venezolanas y deberíamos tratar de aceptarnos así. Y no puede ser que las políticas públicas, las políticas de Estado, discriminen.
Realmente es por la COVID-19 que están desalojando las residencias Livia Guberner. Es vergonzoso que un lugar que lleve el nombre, además de Livia Guberner, sea ahora el centro de un debate, de una polémica, porque quieren desalojar a unos estudiantes para supuestamente destinar ese espacio a la lucha contra la COVID. Me permito dudarlo. Justamente. Y me permito dudar de que ese espacio sea realmente para COVID-19 o lo van a usar de momento para COVID-19 y luego vamos a ver en qué se va a convertir ese tremendo edificio tan bien ubicado. Pero además, tantas cosas que observamos. Una de las quejas que hay también es que supuestamente algunos locales que fueron supuestamente alquilados para proyectos comunitarios, etcétera, ahora terminan proyectos estudiantiles, digamos, cobrando tarifa en dólares, de acuerdo a lo que denunciaban, y muy por encima de lo que pueden pagar los propios estudiantes que están allí. Pero hay otro punto que tiene que ver con todo esto y el tema de los símbolos. Fíjate tú, por ejemplo, Livia Guberner es el símbolo de la lucha de la juventud venezolana, pues, ¿no? Una joven que fue asesinada en una protesta en los años 60, etcétera. Bueno, ese es un caso. Pero hay otro símbolo político en Venezuela que murió de causa natural, pero cuyo nombre ha sido utilizado para causa totalmente distinta a la que él se propuso. Por ejemplo, Alfredo Maneiro, cuyo nombre se le colocó a todo un sistema de imprentas que, bueno, han manejado el papel periódico, el papel imprenta, a su antojo, y ha sido un mecanismo de censura también. Que no debería ser para eso, no debería ser para eso. Que le pongan otro nombre a las cosas, o sea, que no censuren. Que no lo hagan, pero si lo van a hacer, que pongan que no lo hagan. Pónganle Pedro Estrada, una cosa que le quieran poner, por ejemplo, que se parezca a eso. Que no lo hagan porque en nada ayudan justamente a la lucha por la democracia y la participación. Sí, es terrible que de los estudiantes ya les quitaron el pasaje estudiantil, que termina siendo injusto que, digamos, la memoria de gente que ha sido icono de las luchas, del trabajo social, termina envuelta en cosas como esta. Pero volviendo a lo que al tema, el coro del FAES cante canciones Ali Primero, claro, por ejemplo. Eso a mí me parece una aberración. Y en tu caso me imagino que más aberración. Me parece una aberración y además me genera un profundo dolor. Vuelvo, y a lo mejor es por alguna enfermedad profesional de haber cubierto el tema económico. Hoy digo que esos recursos y que ese espacio de negociación tiene que ser importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa de ir a buscar la residencia Livia Guberner? Porque no hay espacios. Si tuviéramos los recursos, por favor, se podrían haber cubierto esas cosas. ¿Tú crees que realmente si además se había dicho que el poliedro de Caracas iba a ser habilitado, porque ir a sacar los muchachos, les aseguro que quien dio la orden de sacar los muchachos de la residencia nunca fue estudiante residente. Yo fui estudiante residente y sé lo que significa el que a ti te desalojen. Además, el gobierno de Maduro dijo que aquí no podían desalojar a nadie, ni de alquileres, ni a la gente que trabajaba. Y van a terminar. Tú te leíste Rebelión en la Granja. Así. Te recomiendo que lo vuelvas a leer, porque ese libro habla, por ejemplo, todos somos iguales, solamente que unos son más iguales que otros, ¿verdad? Por ejemplo. ¿verdad? Bueno, ahí es donde está el problema. ¿Entiendes? Pero además, los cerdos son más iguales que otros. Porque decían, no creo que sea casual. Patas y manos no era una consigna, y de repente el jefe de la granja terminó comiendo con cubiertos. Entonces, es decir, cuando se van distorsionando los discursos y se transforman en eso, estudiantes desalojados, obreros en un gobierno de un presidente obrero maltratados, obreros presos en cárceles militares, con el caso de Rubén González. O sea, hay un conjunto de distorsión simbólica en Venezuela, ¿no? En el mejor de los casos, para hablar de los símbolos, y bueno, y en la realidad, por supuesto, una distorsión concreta y real, pero me refiero a los símbolos, ¿no? Pero además, Vladimir, la eliminación del pasaje estudiantil, la eliminó este gobierno. La eliminación del pasaje estudiantil, las reivindicaciones de algunos estudiantes, pero yo quiero volver al tema al que queríamos obligar a hablar a Vanessa. Porque tú crees que el problema está centrado en lo que pasa afuera, el problema está aquí. Hoy necesitamos resolver el tema de las pruebas PCR, que además no pueden estar concentradas solamente en el Instituto Nacional de Higiene. Ahora están en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Sí, pero además deben multiplicarse. Es descentralizarlo, y para eso se necesitan recursos. ¿Por qué? Porque las pruebas PCR son caras, y
tiene alguien que... ¿Tú crees que no tenemos pruebas PCR por eso, José Gregorio? Bueno, yo no sé si... Yo no lo puedo asegurar. ¿Por qué no la tenemos? Yo no lo puedo asegurar, Vanessa. Yo creo que no hay voluntad para descentralizar la realización de las pruebas, porque significa eso. Por información. Por democratizar la información. Bueno, y que Zulia sepa realmente cuántos casos tiene y que el Estado Bolívar sepa realmente cuántos casos tiene. La cuarentena no se puede manejar, digamos, como un papagayo. Suelto la y jalo el papagayo. ¿Qué es lo que parece que está ocurriendo? No puede ser una cifra escaleta. No, por eso digo que el problema no es solo de dinero. Por eso ha habido problemas con periodistas que han ido a centros hospitalarios a hacer su trabajo y entonces los acusaron a uno, imagínate tú, de falsear la verdad cuando ni siquiera pudo entrar a cubrir la información. Pues verdad, si ni siquiera ingresó. Por eso, caramba, una nueva modalidad de falsear la verdad. No puedes entrar a la fuente y entonces te acusan de que estás falseando la verdad. Claro, el riesgo se corre de que la gente publique las versiones que le llegan cuando no te dan una información veraz. Y además, uno de los derechos constitucionales que no se puede vulnerar en estado de excepción o en situaciones especiales de restricción de garantía es el derecho a la información, propuesto por este negrito que está acá en la constituyente y que se aprobó. Y que se aprobó. ¿Qué te parece cómo está ese derecho ahora? Se violenta, ni siquiera en situaciones especiales, se violenta como cosa regular, como cosa normal en Venezuela. Y fíjate, el próximo viernes, es el 24 de julio, día del natalicio del Libertador Simón Bolívar. Yo le preguntaría a Goyo, ¿qué le dirías tú a Bolívar hoy? No es verdad, Simón Bolívar. Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, hoy se sintiera cansado de tanto que se han colgado para escudarse en tu nombre. Lo mismo que dice, ¿qué vigencia tiene la canción de Ali? ¿Me explico? No habría que cambiarle ni una coma a ese primer parlamento que me tocó decir. Eso es correcto, fíjate, tiene mucha vigencia. Yo creo que hoy en día... Pero tiene vigencia para todos por igual. Bueno, yo digo... Debería ser, no, la figura de Bolívar, la figura de Bolívar. Estoy hablando de Ali y de Bolívar, de las dos figuras, de ambos. Bueno, de Bolívar por supuesto que sí, porque es nuestro símbolo patrio, pero si nosotros vemos lo que está pasando en el arco minero, bueno, ¿cómo se puede hablar de soberanía? O si vemos, por ejemplo, que algunos buscan las soluciones fuera del país, ¿cómo hablamos de soberanía? Que otros países resuelven el problema nuestro, o permitimos la injerencia de unos de izquierda, otros de derecha, ¿cómo hablamos de soberanía? Cuando hemos tenido, por ejemplo, un país que depende de las importaciones. ¿Dónde está la soberanía alimentaria de los venezolanos hoy en día? Depende de un buque que llegue, y en otros casos depende de la caja CLAP que te den y de lo que hagan. Y de dónde venga, y de dónde vengan los productos de esa la calidad. Entonces, el tema de la soberanía, del cual se han escudado muchos, pues ciertamente es uno de los problemas graves que tenemos que resolver en Venezuela, para construir una verdadera soberanía que pase por el autoabastecernos, por tener, digamos, un sentimiento nacional de defensa que nos unifique a todos los venezolanos. Que pase por escucharnos, Vladimir. Porque vuelvo al caso de la residencia estudiantil, la residencia Livia Guberner. A esos muchachos se los ha escuchado. Se les preguntó. Más allá de si apoyan a Maduro o no apoyan a Maduro, porque el derecho a vivir en una residencia no debería tener que ver con eso. Habían señalado algunos de que eran de la derecha fascista. No importa la posición que tengan, es un derecho, es un edificio que además se destinó para eso. Ya bastante con que el gobierno actual les haya quitado más bien, yo diría, a los estudiantes el pasaje estudiantil, algo que no hicieron en la Cuarta República, y por cierto que y con un gabinete lleno de profesores que antes eran estudiantes del gobierno de Nicolás Maduro. Fue director del pasaje estudiantil durante el gobierno de Caldera. Bueno, ministros que fueron presidentes de la Federación de Centros Universitarios, y yo no sé para dónde están mirando, se están tapando. Pero es que pero fíjate, el otro tema de la residencia, perdóname que me interrumpa. Perdonado, gracias. Caramba, pero es que esa es la residencia más conocida en Caracas y yo no sé si es la única, pero lo que sí sé es que hay muy pocas residencias estudiantiles y la cantidad de estudiantes en Caracas y fuera de Caracas que pasan roncha por el tema de las residencias es grandísima, sobre todo estudiantes que están, que son por ejemplo del Zulia y estudian en Mérida. Por ejemplo, o en UNEARTE. Y hay derecho a pataleo después de que se toma esa decisión. Es que a eso es lo ¿Tú que voy? ¿Piensas que la solución está en el exterior? No, yo no. Como si el problema fuese dinero. No, ¿a qué me estés acusando ni levantando falsos testimonios diciendo que yo tengo porque para ti me voy a molestar. Me voy a molestar. Moléstate porque ni siquiera estás escuchando lo que te estoy diciendo. No, tú dijiste que yo ponía la solución en el exterior. Porque lo ves todo como un problema de dinero y de acuerdo político. No, hay un problema de democracia interna grave. ¿Dónde van esos muchachos a quejarse? Y el acuerdo político no es parte de la democracia, Vanessa Davis.
Bueno, entonces no lo estoy Justamente poniendo fuera. lo discutimos aquí. Bueno, precisamente ese es el tema. Y el tema de cara a los muchachos, ahí tengo que mirar la cámara, no me hagan molestar. Imagínate tú. Bueno, es el ambiente autoritario del que hablábamos el lunes. Y además un ambiente autoritario machista. No de puede paso. ser. No, tú siempre con el machismo-leninismo. Y tú pero con el marxismo-leninismo, marxismo-feminismo. No, vuelvo al tema de los estudiantes. Y el tema no está afuera. Los estudiantes son uno de los sectores más vulnerables de esta sociedad. Sí, claro. Y por Dios, ¿cómo el foco, en qué cabeza cabe que el foco vaya a estar sobre esos estudiantes? Hay Hablando gente... de estudiantes, quienes tomaron esa decisión no estudiaron ese caso. No, entonces fíjate, hay gente de esos estudiantes que no se ha podido ir a sus casas. ¿A dónde van a ir? Claro. Hay personas, hay estudiantes que lograron irse al interior porque pudieron ir. Todas sus cosas están aquí. ¿Quién las muda? ¿Quién se las lleva? Justamente. O sea, los están tratando como un terrateniente inmobiliario. Justamente, que ¿por los qué? están despachando. Ay, ¿por qué? No puede Y después suceder. critican los desahucios en Claro, otro país. entonces Bueno. la justificación viene, bueno, es que no tenemos dónde ponerlo, Es que vamos a hacer esto. ese desalojo de los estudiantes en la Libre Gobernador se parece a las invasiones que hacen grupos que cuentan con apoyo oficial en edificios en San Bernardino, en la Candelaria, etcétera, en medio de la total impunidad. Bueno, entonces es el mismo espíritu, chicos, el espíritu de atropellar, del abuso como forma de gobierno. Y entonces, bueno, a esas cosas hay que ponerlas. Pero los 3 ponerlas puntos, en recuerden evidencia. que los 3 puntos nosotros tenemos cada uno. Así el vamos nuestro. a hacerlo de esta manera. Pero hoy. el próximo Un punto, punto, 2 puntos, 3 puntos. 3 puntos, y el próximo ¿Y el lo cuarto? pone usted. Ah, sí. Sí. Déjame despedirlo. Así, no Con ponga más de 3 uno puntos. porque se pone bravo. No. Goyo. Sí, tengo que poner orden aquí. Además, le debemos el tema de las ventas de garaje. Después lo hablamos. Me avisa cuando vayas a hacer uno. Hasta la próxima.